Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, nuestro Caribe colombiano. ¿Quién les saluda? A esta hora y les narra su amigo de siempre, Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela Radio. Ante todo, un cordial saludo a nuestro director, Alan Ernesto Peralta, al equipo de producción y, por supuesto, a la audiencia que nos sigue día a día. Son muchos los temas que hay en el país. En Venezuela, en todos los estados, cada uno tiene su promedio de problemas, algo que no ha dejado de suceder. Hoy, recordando varios detalles, Alan, audiencia, estoy recordando un tema que me ha removido en cierto punto cuando yo estudiaba, cuando mi padre era profesor de diferentes escuelas en Venezuela y sobre todo en la ciudad de Maracaibo. Pero hoy día recargo esto cuando se dejaron de funcionar las famosas escuelas artesanales Cristo Rey. Fueron fundadas en 1959, sin temor a equivocarme, y hoy recuerdo que las concesionarias de las empresas automotrices norteamericanas, como la Chevrolet, la Dodge y la Ford, utilizaban a los mecánicos preparados, que a veces, como en el tema del profesor, porque así se quedó para toda la vida, del profesor Pirela, Alfonso Pirela Castellano. Hoy lo recuerdo, ya fallecido, un hombre que simplemente con un cuarto grado dio clases en las escuelas artesanales Cristo Rey, en la modalidad de mecánica automotriz, tanto de gasolina como diésel. Y fíjense la preparación que tenían estas personas, que con un cuarto grado, eso que daban ellos clases de mecánica, salían técnicos medios especializados en mecánica automotriz. Habían también técnica de refrigeración, donde salían técnicos medios especializados para la General Electric, para la Westinghouse. Y fíjense que eso fue en los años 60, a comienzo, hasta los años 70. Después fueron desapareciendo. Lo que quiero indicar con esto es que se ha perdido un valor, sobre todo en la terminología de estudios técnicos medios, que eran muy, pero muy preparados. Habían institutos como el famoso Instituto Humboldt, que se fundó en la ciudad de Maracaibo, que hoy, por cierto, ya no existe. Se fueron grandes profesores, grandes maestros, instructores, que poco a poco se fueron para las zonas del INSE, cuando el INSE era otro tema, otro mundo. Cuando tú solamente con señalar a nivel mundial el certificado que venías del INSE Venezuela, te daban trabajo automáticamente porque te daban una certificación. Miren, ¿saben qué es importante? Cuando a ti te entrega un instituto, una certificación internacional, que la tuvo el INSE Venezuela, que lo fundó Luis Bertrán Prieto Figueroa, por cierto, pero hoy día la palabra INSES no produce absolutamente nada. Qué lástima que se haya perdido este recodo tan importante, educativo y especializado, que hace falta hoy mucho en el país. Muchas empresas las aceptaban, salían técnicos medios petroleros, de ahí iban a las empresas como Maravén, Lagoven, Llanoven, Pequiven y por supuesto la CBP, que fue la Corporación Venezolana del Petróleo. Todo eso hoy desaparecido por muchas causas, pero hoy día, fíjense cómo está la estatal petrolera, sin mantenimiento, con accidentes toda la semana, a toda hora. ¿Dónde ha ido a parar todos estos técnicos especializados? Que por cierto, pasan ya de 70 años, pero son instructores tanto en Colombia, en Ecuador, en los propios Estados Unidos. Porque las distintas empresas petroleras de Venezuela te daban una certificación internacional. Hoy, lamentándolo mucho, todo se ha perdido. Muchos de los institutos que hoy desaparecieron, como el Instituto Cervantes, el Instituto Humboldt, el Instituto Panamericano, que era especialista en ese tiempo, sobre todo en el área industrial, metalúrgica, ya no existen. No hay profesionales medios en este campo. Y fíjate algo, que la técnica, y esto debes recordarlo muchos de la audiencia, y tú, Alan, eran especialistas en laboratorios químicos que con los años, sin temor a equivocarme, fue en el tiempo del mandato de Rafael Caldera, prohibieron los laboratorios de química, pero salían personas especializadas, tanto para el sector
petroquímicos, para el sector farmacológico y para el sector agroindustrial. Por algo Venezuela fue el eje puntual dentro de los sectores agropecuarios en el tema de los productos químicos. Hoy día eso no existe. Están saliendo productos químicos de cuarta categoría, es decir, que no hacen ningún efecto. ¿Qué ha venido sucediendo en el país con el tiempo? Que todo se ha descalabrado de una manera sencillamente gracias a un régimen que no ha logrado imponer ningún criterio educativo tecnológico. Al contrario, estamos desacelerados totalmente y aparte de eso con una remigia de más de 50 años de atraso, algo que era imposible. Muchos países de Latinoamérica tuvieron hoy instructores venezolanos, desde la Patagonia hasta las islas del Caribe. Esto hay que ponerle lupa, ojo visor, porque el día que caiga este régimen hay que obligatoriamente hacer de nuevo una educación real en el país. ¿Por qué? Porque estamos totalmente mal. No hay especialistas de ninguna área. Había una profesión que era higiene y trabajo social, ya desaparecida de los años 60 hasta los 70. Hay que volverla a retomar. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay sanitaristas en Venezuela. Esto tiene que pensarlo muy bien el Colegio de Médicos de Venezuela y sus seccionales, que en los años 50, desde los 40, 50, 60, Venezuela erradicó cantidades de enfermedades. Hoy día no hay nada. Les doy un pequeño ejemplo. Muchos deben acordarse del Ministerio de Salubridad y Sanidad, después Ministerio de Sanidad de Venezuela. Existía un tema, ya lo he dicho en varias oportunidades, pero vuelvo hoy a dar este recordatorio, que es importante. Había una pequeña fase en la zona rural que lo hicieron en la campaña antipalúdica, antimalárica, en los años 40-50, del doctor Arnoldo Gabardón. Hoy día, malariología desapareció totalmente de la faz de la tierra, al punto que quemaron hasta sus archivos. Un error muy grande, sencillamente porque malariología también entregaba casas por 25 años para que la cancelara. De eso hay muchas casas todavía en pie en el país, cantidades, pero sobre todo en la zona rural de Venezuela, que conjuntamente con las organizaciones rurales como la Federación Campesina de Venezuela y sus seccionales, iba de campo en campo, caseríos, a lograr construirles estas casas. Y esto se lo deben a la Cuarta República, no al gobierno o la dictadura que ha tenido Maduro y por supuesto de Chávez, porque acabaron hasta con ese gran proceso. Espero que con esto, muchas veces dice uno recordar es vivir, pero es la realidad. Nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela Radio. Una feliz tarde para todos.